Antes de salir de casa siempre me gusta leer la palabra y orar. Es un hábito que tengo en la intimidad, pero el día de hoy no quise hacerlo tan íntimo, sino también compartirlo con ustedes, porque esta palabra fue un antes y un después en mi vida, sí, en mi vida de fe. Y quería compartirlas contigo y el Señor puso en mi corazón también compartirlo con ustedes. La palabra que hoy el Señor me regaló el día de hoy fue Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. En otras traducciones dice, el temor del Señor es el principio del conocimiento. Y cuando leía esta palabra, al Señor, que la había puesto muchas veces en mi corazón, que la había compartido muchas veces, que la había leído, y de hecho seguro ustedes se han topado con este verso en algún video de las redes sociales. Y cuando leí esta palabra, mi corazón cuestionó esta pregunta: ¿cómo el temor te lleva a la sabiduría? ¿Cómo tener miedo te lleva a tener sabiduría? Entonces el Señor hablaba de manera tan preciosa, como siempre, instruyendo mi corazón. Su Espíritu Santo instruía mi corazón y me decía, no es miedo, Marixa, y sé que no era miedo, ¿sí? Pero recordaba, y esto me llevaba atrás, me llevó atrás porque recordaba que el temor que yo antes conocía cuando era nueva en la fe era un temor más infundido, un temor que lo veía como una regla, o sea, hay que tenerle temor a Dios porque Dios hay que respetarlo. Entonces lo veía como una regla que tenía que cumplir dentro de sus estatutos. A medida que fui creciendo en la fe, empecé a ver esto de otra forma. Y yo decía, Señor, ¿cómo una persona que lee este verso, que aún no te conoce, puede comprenderlo? Y fue como esa compasión, pues, por las personas que aún no lo conocen, que aún no conocen este término o no han profundizado en este verso acerca del temor de Dios. El temor de Dios no es miedo, no es un pánico a Dios. Dios es amor. No le podemos tener pánico y miedo a Dios. Y si le tenemos algún miedo o hay algún miedo es porque le tenemos demasiado respeto y honra a Él, ¿sí? Y el respeto lleva como a que nosotros nos sintamos un poco chiquitos ante Él, ante su grandeza, ante su amor, ante su carácter, ante su esencia, ante lo que Él nos ha otorgado, ¿sí? Y el Señor me enseñaba tan preciosamente hoy que el temor de Dios está relacionado o muy estrechamente relacionado al amor. El amor tiene una relación muy estrecha con el temor de Dios. Una persona cuando ama a alguien más, ¿sí? Cuando una persona está enamorada y siente amor por alguien más, cuida el corazón de la persona amada, trata de no hacerle daño a esa persona, trata de no herirla, ¿sí? Cuando esa persona la amas. Y no porque le tenga miedo a esa persona, es porque la ama profundamente y no quiere hacerle daño. Ese es el mismo amor, es el mismo temor que nosotros le sentimos al Señor. Una vez que tú conoces y te enamoras de su esencia, te deleitas en su esencia, tú no concibes hacerle daño a esa persona, hacerle daño a Dios. Tú no concibes ante la grandeza de Dios, ante la santidad, hacia la divinidad de Dios, hacerle daño al Señor. Y cuando tú comprendes esta palabra en el cristianismo, tú la comprendes y la profundizas y la haces vida, la vives verdaderamente, tú puedes ver la bendición de Dios, porque la bendición de Dios está relacionada con la obediencia, ¿sí? Entonces, el temor de Dios no es pánico, no es miedo. El temor de Dios es temor y respeto reverente que nos previene y nos protege del peligro. Cuando nosotros amamos a Dios, a sus estatutos, a lo que es Él, en esencia, lo que está en su palabra, que su palabra únicamente nos lleva a cuidar de nosotros, no es una instrucción, es un manual de vida que nos instruye cómo usar nuestra vida de la manera más correcta y poder tener una vida plena, literalmente en un mundo caído, tener una vida plena conforme a sus estatutos. Sí. Y cuando yo siento eso, yo quiero cumplir, yo quiero hacer lo que
Dios le agrada, lo que a Dios le gusta. Como cuando tú quieres saber qué color le gusta o cuáles son sus hobbies a otra persona, tú quieres saber cuál es la esencia de Dios que le gusta, qué quiere que nosotros hagamos cuando tú le amas, ¿sí? Cuando tú amas a alguien, incluso ni siquiera en la oscuridad cuando nadie te ve, tú le quieres hacer daño, tú no le quieres hacer daño. Tú no le quieres hacer daño, incluso cuando nadie te está viendo. Entonces ahí está el temor a Dios. El verdadero temor a Dios es cuando tú amas tanto a Dios y amas tan profundamente a Dios que te impide dañar el corazón de Él, que te impide dañar o hacer algo aunque alguien no te esté viendo, porque sabes que Él te está viendo, ¿sí? Y eso se llama integridad en la palabra. Integridad es cuando tú eres igual. Tú no pecas ni afuera ni adentro, en puertas cerradas en tu casa. Y lamentablemente hoy el cristianismo tiene una cortina de humo, o hay una cortina de humo en el cristianismo porque ahora algunos cristianos valoran más el exterior o la apariencia que tengan delante de otras personas, y interiormente están secos y están vacíos porque el Señor los ve en su interior y sabe que no llevan una vida íntegra, delante de Él, y esas son las personas que no tienen temor del Señor. El temor de Dios te lleva a ser íntegro con Dios, afuera de las puertas de tu casa y dentro de las puertas de tu casa. Y eso realmente no le beneficia al Señor, eso nos beneficia más a nosotros, porque hay una proporción de que cuando nosotros tememos a Dios, obtenemos inmediatamente sabiduría para conducir nuestros talentos, para conducir nuestras vidas, para usar nuestra inteligencia de la mejor forma, para usar nuestra sabiduría de la mejor forma, y así sucesivamente. Y no solamente usarla para con nosotros, sino también usarla para nuestro prójimo, ¿sí? De la mejor forma. El temor a Dios te previene del peligro, te protege del peligro a ti y protege de peligro a otra persona. Un ejemplo de esto es José, el soñador, ¿sí? Que la mujer de Potifar se le presentó, una mujer hermosa, una mujer que estaba en la alta sociedad, era esposa de un gobernante de Egipto. Y estas mujeres pues eran preciosas, pues, o sea, yo imagino a esta mujer preciosa, y esta mujer se le presentó delante de José y se desnuda delante de él, y él dice estas palabras que se quedaron grabadas en mi corazón y en mi mente. Dice: no le puedo hacer esto al Señor. No quiere decir que él no haya sentido algo, que no la haya visto, no haya visto los atributos de ella, pero el amor que él sentía por Dios hizo que él huyera de ese lugar y abandonó ese lugar y la dejó en ese lugar. Corrió, ¿sí? Es mejor aquí corrió que aquí quedó. Me comparte mi pastor, que es mejor decir aquí corrió que aquí quedó. Entonces eso fue lo que hizo José, que él salió corriendo, aunque él pudo haber visto los atributos de ella. Él dijo: no le puedo hacer esto a Dios, y su amor por Dios era más grande incluso a lo que él podía sentir, ¿sí? Entonces eso no quiere decir que nosotros no vamos a ver cosas que nos puedan agradar o que puedan llamar la atención a nuestra carne, pero que nuestro amor a Dios sea más grande que eso. Eso se llama temor a Dios, que nos ayuda a apartarnos del mal, de aquello que le hace daño a nuestras vidas. Como José se apartó de la mujer de Potifar, su gran amigo, también nosotros debemos apartarnos de las personas que van a hacer que nosotros nos dañemos y dañemos a las personas que estén a nuestro alrededor. El temor de Dios es lo más precioso que nosotros podamos tener. Es el que nos va a guiar, es el que nos va a instruir en sabiduría, porque el Espíritu de Dios es el que nos instruye y nos lleva a sabiduría y nos guía a todo bien. Hay muchas cosas que extraer de esta palabra, pero me quedo corta, y bueno, esto lo quería compartir con mucho amor con ustedes, y quería bendecirlos también con lo que Dios me bendijo el día de hoy. Chao.